Pues en la población general, adultos y niños, podemos decir que las causas más frecuentes son causas virales, infecciosas, traumáticas y estas serían las causas más comunes. Quizás en los niños y niños pequeños hay que matizar el tema de las malformaciones del oído interno. Hay un cierto tipo de malformaciones, sobre todo si asociadas a la dilatación del acueducto vestibular, que pueden ser progresivas y tener como unos episodios de bajada brusca, en ocasiones recuperar o quedarse abajo. Entonces, en los niños quizás esta peculiaridad respecto a lo que sería la sordera brusca de los adultos. También existen unos tumores específicos del nervio auditivo que se llama schwannoma o neurinoma del nervio vestibular, que se pueden manifestar. Una de las primeras manifestaciones que puede dar puede ser la sordera súbita. En los adultos es más una entidad única, un paciente que tiene un tumor en ese nervio, son tumores benignos, pero por localización y situación tienen una relevancia clínica importante, y quizás en los niños se pueden manifestar más en un contexto de una enfermedad que tiene diferentes tipos, que se llama neurofibromatosis, que tiene otros síntomas además de los tumores del nervio acústico. Por lo tanto, quizás en la mayoría de los casos, si hay una sordera súbita, hay que hacer una resonancia para descartar malformaciones o patologías expansivas. Y la cortisona quizás es el único medicamento asumido por vía sistémica que tiene cierta evidencia en dar beneficio o cierta recuperación auditiva. Otros tipos de medicamentos no tienen tal evidencia, y quizás el mecanismo principal es que la cortisona actúa sobre el daño inflamatorio que tienen en común las diferentes etiologías o causas, aunque no siempre funciona. La cortisona se puede asumir sí por vía sistémica, pero también en los últimos años se ha ido suministrando en ocasiones por vía transtimpánica, o sea, con una infiltración a nivel del oído medio, con el objetivo de que la cortisona llegue a una concentración más elevada a los líquidos endococleares a través de la ventana redonda. Y esto es un poco el tema de la sordera súbita.